En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Hoy celebramos el martirio de San Juan Bautista, el precursor de Jesús, pariente suyo, hijo de Santa Isabel. Quiero aprovechar para hacer un pequeño comentario sobre lo que son los mártires. Los mártires en un sector de la Iglesia están muy desprestigiados. Son presentados como personas intransigentes, poco dialogantes, inflexibles, cuando la moda es el diálogo y la flexibilidad y evitar problemas. Por eso los mártires, hoy especialmente, son personas antipáticas, personas que no han sabido ceder, que no han sabido adaptarse, que no han sabido tener un diálogo constructivo con aquellos que han sido sus asesinos, sus perseguidores. De alguna manera los mártires son presentados como enemigos del diálogo y además no solamente eso, sino que se dice que si murieron fue porque ellos quisieron. Si hubieran sido más dialogantes, más flexibles, no habrían muerto. Los mártires han sido siempre personas enamoradas. Esto es lo primero, lo más importante, personas enamoradas. Desde San Juan Bautista, por supuesto, nuestro Señor, el gran mártir, y fue muy inflexible, efectivamente, con el pecado. Siguiendo por San Esteban, el primer mártir, el diácono, y pasando por el resto, los apóstoles, los mártires de la Roma de Nerón o de la Roma de Diocleciano, los mártires de tantas épocas de la historia. Pienso en los cristeros de México, o en los mártires de la Guerra Civil en el 36 en España, o en los actuales mártires, los que están sufriendo las consecuencias del islamismo radical en África, por ejemplo. Siempre han sido personas enamoradas. ¿De quién? Ante todo, en primer lugar, de Cristo. Los mártires siempre han amado a Cristo. Cuando uno lee las actas de los mártires, que por supuesto han sido escritas con posterioridad y adornadas posiblemente, pero que tienen un fondo de autenticidad, incluso de inocencia al ser escritas, te das cuenta de que a todos les movía lo mismo, el amor a Jesús, el amor. Es por amor a Cristo que fueron fieles.
A nadie le gusta que le torturen y prácticamente todos murieron torturados. ¿A quién le gusta sufrir? Salvo a un loco por ahí que habrá. A nadie le gusta que le quiten la vida, a nadie le gusta que le encarcelen, que le incauten sus bienes e incluso, como sucedía en la Roma imperial, que a su familia la vendan como esclava y la manden a trabajar a las minas a los hombres y a la prostitución a las mujeres. ¿A quién le gusta eso? ¿Quién quiere eso? Es un destino horroroso. Los mártires estaban enamorados de Cristo y por Cristo afrontaron todo lo que les cayó encima. Pero los mártires también amaban al hombre. Amaban, por ejemplo, a su perseguidor. Es tan impresionante el relato de los mártires modernos. Pienso, por ejemplo, en el obispo mártir de Teruel, en España, qué cruelísimos castigos sufrió, qué torturas que no me atrevo a enumerar en una homilía porque son desagradables y soeces. Qué horror lo que le hicieron a ese santo hombre. Murió perdonando. Esta es una forma de amor al prójimo extraordinaria. Nuestro Señor en la cruz, San Esteban el protomártir, todos ellos, Señor, perdónales que no saben lo que hacen. Pero es que además morían por amor a Cristo y por amor al hombre, porque sabían que defender el derecho a creer libremente en quien ellos querían creer o el derecho a defender las enseñanzas de nuestro Señor, ese derecho era bueno para los hombres. Los mártires, por ejemplo, en la Roma imperial, fueron los primeros objetores de conciencia. Ellos se enfrentaron con un poder terrible. Basta con ver lo que hoy son las ruinas de Roma para imaginar cómo era Roma en ese momento. Qué espectáculo de grandeza. Aún hoy sorprenden esos monumentos en ruinas. ¿Cómo debía de ser entonces con tanto mármol, tanto oro, tanto lujo? Y esos hombrecillos, esas mujeres, se atrevieron a decir no. No vamos a adorar al emperador. No lo vamos a hacer. Somos buenos ciudadanos, queremos ser buenos ciudadanos, dispuestos a pagar nuestros impuestos, a no meternos con nadie, a hacer el bien a todos. No vamos a adorar al emperador. Ellos son los primeros objetores de conciencia. Ellos se enfrentaron con un gobierno despótico y tirano, con todos los recursos que tenía ese gobierno para doblegarlos. Ellos dijeron no y nos ganaron a todos, no solamente a los cristianos, nos ganaron a todos el sentido de la libertad y de la dignidad de la persona. Aquellos mártires que Nerón embreó e hizo arder vivos para adornar sus jardines, estaban alumbrando la libertad en Europa. Estaban demostrando que se podía amar tanto a Dios y a los hombres como para ofrecer la propia vida. Luchaban por una causa y por un causante. El causante era Cristo y la causa era la libertad. Pero además, su amor al Señor hizo que defendieran también unos valores y unos principios de los cuales hoy seguimos beneficiándonos, y no solo los católicos. En aquella época, San Juan Bautista le dijo al rey, al poderoso rey, que tenía el poder de mandarle matar y lo mató, le dijo: el adulterio no se puede aceptar. No se puede. Eso es un pecado. Simplemente decía eso: estás en pecado, no se puede aceptar. Ella, la adúltera, convenció a su marido con la estratagema del baile de su hija, a su marido el adúltero, para que matara a Juan. Pero gracias a eso, el adulterio se sigue viendo como algo malo. Se sigue viendo como algo que ofende a la dignidad, sea ella la engañada o sea él el engañado. Si San Juan hubiera sido dócil, dialogante, tolerante, si hubiera mirado hacia otro lado, si hubiera hablado de las bellezas de la patria celestial, pero no hubiera entrado en los problemas reales,
habría vivido muchos años más y quizá incluso le habrían dado un puesto en la corte, le habrían nombrado, él venía de una familia sacerdotal, su padre era sacerdote del templo de Jerusalén, quizá le habrían nombrado hasta sumo sacerdote, una persona piadosa, dócil, una persona que se somete, una persona que se orienta siempre muy bien hacia el sol que más calienta y que hoy dice A y mañana dice B, porque ¿qué culpa tiene él de que sus jefes cambien? Pero entonces el adulterio habría sido bien visto. ¿Qué habría ocurrido con las mujeres? También con los hombres, pero es que las mujeres eran las principales víctimas del adulterio. ¿Qué habría ocurrido? Si el adulterio no hubiera sido condenado y no fuera para los católicos un pecado y para el resto algo que no está bien, ¿qué habría ocurrido? ¿Cómo sería nuestra sociedad? Por eso los mártires no solamente han amado al Señor, sino que han amado a los hombres a los que perdonaban, han amado a los hombres a los que proporcionaban un ejemplo para defender la libertad, han amado a los hombres defendiendo unos principios y unos valores que no solamente son útiles para los católicos, sino que son necesarios para todos. No insultemos a los mártires acusándoles de intransigentes. Su intransigencia es fruto del amor. Mucho amó San Juan y por eso está en el cielo. Mucho han amado los mártires y por eso están en el cielo. Intentemos imitar a los mártires en su amor a Cristo y en su amor al prójimo. Y aceptemos el martirio que viene no por la espada, sino muchas veces por los alfileres, las incomodidades, las críticas, las burlas, el desprecio, el renunciar a un puesto por no dejar de ser fiel al Señor, el martirio de los alfileres, que es con el que nos enfrentamos cada día y donde podemos demostrarle a Cristo nuestro amor y también nuestro amor al prójimo. Que así sea.